Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Gracias porque tú eres un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios maravilloso, un Dios lleno de providencia y amor. Un Dios que, como nosotros lo cantábamos en esta tarde, eres el centro de nuestra vida, eres el todo de nuestro ser, eres lo más importante que nosotros tenemos, Señor. Te damos gloria y honra, te alabamos y te bendecimos por tu magnificencia, por tu bondad, Señor, y por saber que siempre podemos contar contigo. Porque sabemos, Señor, que tú eres ese Dios bondadoso, eterno y perfecto. Bueno, permítame un momento, estoy cuadrando una cosa aquí. Buenas tardes, mientras tanto, espero que estén muy bien, qué alegría poderlos tener una tarde más. Hoy tengo el placer de acompañarlos en esta tarde. Antes de empezar, me gustaría recordar los anuncios de esta semana. Tenemos nuestra iglesia guerrera virtual los martes al mediodía y a las 6 de la tarde, los dos horarios que usamos para orar e interceder. En este tiempo el Señor nos ha permitido ver cómo su favor y su mano se ha movido conforme a su pueblo ha orado. Por eso es que no debemos cansarnos, debemos seguir insistiendo en la oración y en la súplica para que el Señor se mueva. Recordándoles también a los profesionales que el jueves tienen su reunión de movimiento, 7 de la noche, así que están todos cordialmente invitados. El día viernes tenemos la convocatoria de oración nacional. Recordemos que nosotros en el CENFOL, el primer viernes del mes, tenemos nuestra convocatoria a nivel nacional de oración, como su nombre lo dice, y esta vez le corresponde a la subregión norte, o sea, la subregión de nosotros. Vamos a estar a cargo de ella, así que nuestra vigilia, que normalmente se lleva a cabo el segundo viernes de cada mes, esta vez lo vamos a llevar a cabo en esta convocatoria de oración, así que por favor están todos cordialmente invitados, participen, va a ser un tiempo hermoso, va a ser un tiempo lleno de la gracia del Señor. No solamente vamos a estar nosotros como iglesia local, sino toda la iglesia del CENFOL a nivel nacional e internacional se va a reunir para orar y clamar por Colombia. El día sábado tenemos las reuniones normales del Arca a las 3 de la tarde, la reunión de adultos y jóvenes los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Y bueno, dentro de la semana tenemos todos los procesos de edificación y todos los procesos de células, todos los procesos de grupos vida. Así que si usted pertenece a un grupo pero todavía no está, le pedimos que llame al líder del movimiento, se trate de comunicarse con el líder del movimiento o nos diga a nosotros los tiempos completos para poderle ubicar usted en un movimiento y usted pueda entrar en contacto con la persona del movimiento para que usted inicie su proceso de edificación en la iglesia. Bueno, qué alegría, como lo acabo de decir una vez más, poder estar aquí con ustedes. Para mí es un honor y un placer poderles acompañar en este tiempo de iglesia. Hoy me corresponde a mí el tema, así que bueno, oro para que en el nombre de Jesús el Señor nos permita y por medio de su gracia conocerle, por medio de su misericordia ahondar en él y efectivamente crecer en su conocimiento. Oro para que cada palabra que hablemos en esta tarde, cada cosa que se trate en esta tarde, sea el Espíritu de Dios tocando nuestro corazón, tocando nuestra mente y transformándonos y llevándonos a ser mucho más conforme a la estatura del varón perfecto. Estamos hablando entonces de Jesucristo. Esa es la oración con la cual me gustaría empezar este tema en esta tarde. Bueno, veníamos hablando de todo este tema del choque de poder. El último tema que vimos fue el del fin de semana pasado. Vamos a entrar en una nueva etapa de temas y hoy me corresponde a mí hablar del amor y el servicio encarnado. Del amor y el servicio encarnado. ¿Cómo nosotros debemos amar y servir activamente en nuestra vida conforme se nos fue dado por medio de Jesucristo? Quiero pedirle entonces que por favor usted abra su Biblia en Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. Seguramente usted ha tenido la oportunidad de leer estos pasajes bíblicos, son pasajes muy conocidos, todos nosotros nos hemos podido acercar, ya sea por medio de la Biblia o por medio de las historias bíblicas de Semana Santa, las famosas películas,
películas, todos nos hemos acercado a este pasaje. Este pasaje habla, como su título lo llama, de el buen samaritano, ¿verdad? Del buen samaritano. Y es que cuando nosotros vamos a hablar del amor y vamos a hablar del servicio en hechos vida, en el actuar del día a día, tenemos que recurrir a este pasaje, el cual nos enfoca a encontrar las verdades acerca de ese amor y ese servicio entregado y hecho activo en la vida de nosotros, ¿verdad? Entonces, me gustaría empezar leyéndoles el versículo 25 y ahí sucesivamente, y luego vamos soltando todo lo que viene hablando el tema. Vamos a leerlo completo. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Bueno, este es todo el pasaje que vamos a estar hablando y me gustaría entonces desglosarlo el pasaje. En el versículo 25 dice que un maestro de la ley, un experto en la ley, se levanta y para poner a Jesús a prueba lanza una pregunta. Cuando tenemos la oportunidad entonces de leer un poquito el pasaje de Lucas capítulo 10, podemos ver que los primeros versículos nos hablan de la misión de los 70, de aquellos discípulos que Jesús envía como misioneros a diferentes partes a que lleven el evangelio. Luego regresan estos 70 y dentro de esto que regresan le traen como que todo lo que hicieron, ese inventario de lo que hicieron, le contaron a Jesús sus experiencias, y lo siguiente que pasa es que Jesús se regocija y da gracias a Dios porque efectivamente estos hombres salieron en el nombre de él, efectivamente hicieron milagros y efectivamente trayendo ese reporte vinieron con felicidad a reportarle a Jesús lo que habían hecho. Por eso el versículo final de esa parte del regocijo de Jesús dice que Jesús después se voltea y le dice a sus 12 discípulos que ellos son afortunados de haber visto y experimentado todo lo que el Padre puede hacer a través de la vida de ellos. Entonces yo me imagino que dentro de este mismo escenario quiero que lo tengamos así dentro del escenario. Están los 70, están los discípulos, seguramente están expuestos, están hablando, porque la Biblia no dice que Jesús se retiró con sus discípulos, sino que después de haber llegado a los 70, él se voltea y habla con sus discípulos, y me imagino que por ahí estaba este experto en la ley, y este experto se para y va a poner a prueba a Jesús y le lanza una pregunta, y la pregunta es muy importante, la pregunta es muy buena. La intención con la que este experto en la ley habla no es buena, pero la pregunta de por sí lo es. Y mira cómo arranca diciendo, dice: maestro. Definitivamente tenía una conciencia de quién era Jesús. Sabía y entendía que Jesús hablaba muchas veces con esa autoridad que se requería. Y de cierta manera, cuando él se acerca a Jesús, lo hace de una manera seguramente incrédula, seguramente desde su posición algo orgullosa, lo hace para ver cómo puede él entrar en ese diálogo con Jesús. Pero él empieza diciéndole: maestro. Luego dice
¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y esto es una pregunta trascendente. Este hombre pudo haberle preguntado muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque recordemos que todos aquellos que eran expertos en la ley, los fariseos, los saduceos, los escribas, ellos pertenecían a la clase rica de la época, eran los que mejores bienes y mejores cosas tenían. Efectivamente era un hombre con estudios académicos, porque no todos llegaban a ser expertos en la ley. Yo sé y entiendo que en el contexto judío desde niños se les entrenaba para que todos estos hombres entendieran lo que tenían los rollos, y efectivamente lo que la Torá, el Ketuvim, el Nevijín, que es toda la representación del Antiguo Testamento, ellos se acercaban a eso y lo conocían, pero no eran expertos en la ley. Entonces este hombre que tiene una posición social de prestigio, este hombre que tiene una posición de estudioso calificado para hablar con Jesús, no le está hablando ni de poder, ni de placer, ni de posiciones, ni de ese mismo prestigio, sino le hace una pregunta importante y trascendente. Le pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? A lo que Jesús responde con mucha tranquilidad, y esto lo dice el versículo 26, ¿qué está escrito en la ley y cómo lo interpretas tú? Jesús respondió entonces con dos preguntas, y quiero que tengas este contexto, porque cuando Jesús le responde con estas dos preguntas, lo hace pensando en este método de pregunta y respuesta. Es lo que nosotros hoy en día conocemos como este método socrático, que a través de preguntas se llegue a un conocimiento profundo de esta verdad, y dentro de ese conocimiento profundo se lleva a cabo una meditación, y no una meditación de pronto desde el sentido oriental que hemos escuchado, sino más bien una introspección, una profundización, un estar todo el tiempo meditando en lo que la palabra dice. Entonces cuando Jesús le plantea estas dos preguntas, lo hace para llevarlo a que él profundice en todo ese vasto conocimiento que este gran experto en la ley tiene. Lo primero que le pregunta es: ¿qué está escrito? Y bueno, seguramente este hombre no ha leído una vez los rollos antiguos, seguramente él se ha tomado el tiempo de leerlos muchas veces, por lo cual Jesús le pregunta: ¿qué observas? ¿Qué observas en lo que has leído? Ahora, la segunda pregunta tiene que ver mucho con la primera, porque dentro de esa observación o producto de esa observación viene una interpretación. Entonces, lo segundo que le pregunta a Jesús es: ¿y cómo lo interpretas tú? A lo que el hombre como respuesta entonces cita: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este hombre que era experto en la ley, pues literalmente lo que hace es que resume lo que la ley dice. Recordemos que existen 663 leyes, más o menos, estamos hablando de 663 leyes, que estas salen de un consolidado, o que se condensan más bien en los 10 mandamientos. Entonces están los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos salen 663 leyes, ¿verdad? Pero estas leyes, todo este mundo de leyes se resume en dos ejercicios prácticos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, con todo lo que tú eres, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, dentro de esta idea de ama al Señor con todo tu corazón, lo que quiere decir es que lo haga desde un sentido de profundidad. La palabra corazón nos quiere llevar a entender que es todo lo que hay, ese punto de control que está interno en la vida de la persona, eso que lo hace moverse, que lo hace motivarse, toda esa parte racional, emocional es su corazón. Pero también le dice con todo tu ser, y esto se refiere a esa parte física, ¿verdad? Y también dentro de esta misma idea está la parte emocional, ¿verdad? Entonces, en las tres dimensiones es necesario que amemos, y en este caso este hombre experto en la ley ame al Señor, su Dios. Lo segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo, y esta regla es la regla de oro en las relaciones. Sabemos y entendemos popularmente que se nos dice: no hagas a otros lo que no quieren que te hagan. O lo podríamos decir desde un sentido positivo: haz con los otros lo que quieres que te hagan. Me gustaría, antes de continuar, que ahora vaya rápidamente a Marcos capítulo
12, del versículo del 28 al 34. Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 34. Rápidamente. Porque quiero ponerte un ejemplo que va muy de la mano con este. En Marcos 12 ya ha pasado este suceso de Lucas capítulo 10. De hecho, ya está finalizando el ministerio de Jesús. Son los últimos capítulos del apóstol Pablo, del apóstol Marcos. Ya son los últimos escritos que él hace. Y Marcos trae un ejemplo importante. En el capítulo 12, en el versículo 28, arranca diciendo: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Mira, es un mismo escenario, es el mismo escenario de Lucas 10. Son dos hombres que son expertos en la ley, son dos hombres conocedores de la ley, son dos hombres que han profundizado dentro de esa ley, y por eso Marcos dice que este escriba, que es diferente al de Lucas, viendo que ellos discutían sobre algunos temas diversos, usted puede tomarse la oportunidad de leerse Marcos capítulo 12, puede ver la variedad de temas que están hablando. No son competencia para ahorita hablarlos, pero dice que Jesús le responde a cada cosa que hablaron, responde bien. Y lo primero que le pregunta a este escriba a Jesús entonces es: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y en el versículo 29 dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el versículo 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero después le dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y quiero que prestes atención a lo que viene, porque con Lucas 10 vas a ver cómo compaginan. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de los cielos. Y ya ninguno osaba en preguntarle. Te preguntarás, ¿por qué traigo a colación el ejemplo de este escriba? Porque mira, cuando vemos este diálogo inicial entre este experto en la ley y Jesús, cuando Jesús le pregunta: bueno, ¿y tú qué has observado en la ley? ¿Y tú qué has interpretado esta ley? Y este hombre le responde con este gran mandamiento y este que le acompaña al gran mandamiento, porque el gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios, y acompañándolo a ese gran mandamiento viene otro que es similar, no es el mismo, es similar a este, que es: amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, si vuelves tú a Lucas, mira lo que Jesús le responde a este experto en la ley: bien has contestado, bien has contestado, ¿verdad? Haz eso y vivirás. Y mira que el escriba le dice a Jesús, cuando Jesús le responde ¿cuál es el gran mandamiento? Dice: verdad has dicho. Qué importante es eso, porque cuando Jesús entabla el diálogo con este experto en la ley y le responde de la misma manera que Jesús después le responde a un escriba, encontramos que lo que Jesús dice acerca de amar al Señor tu Dios, amar al Señor Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos es una realidad, porque en dos escenarios se repite la misma cuestión y dos hombres son confrontados con la realidad de Dios para su vida, con el plan de Dios para su vida, con ese amor y esa misericordia hecha realidad, ¿verdad? A través de estos dos mandamientos. Y por eso Jesús le responde a este experto en la ley: bien has dicho. Y el escriba le responde a Jesús: verdad has dicho. Y recordemos que el escriba en Marcos llega y dice: es verdad que el Señor nuestro Dios es uno, que es necesario amarlo con todo lo que somos, que es necesario amar al prójimo, pero después le contesta con algo que me gustaría que subrayaras, y esto es más importante que los holocaustos y que los sacrificios. Me encanta ese final, que un hombre de la ley
Porque cuando hablamos de escribas, de fariseos, de saduceos, estamos hablando de hombres religiosos. Que un hombre reconozca que no es a través de los rituales religiosos, que no es a través del conocimiento netamente que uno se acerca a Dios, sino que es necesario entregarse en vida. Por eso este tema se llama amor y servicio encarnado, hechos vida. Es lo que realmente lleva a la transformación de las personas y del mundo. Por eso es que Jesús nos llama a ser sal del mundo. No simplemente nos llama a ser creyentes. Ese es el paso inicial. Pero si nosotros dentro de nuestra orientación de vida no aplicamos, no hacemos, ¿verdad? No actuamos conforme se nos ha sido enseñado, entonces no pasaremos más de ser religiosos. Y no cambiaremos vidas y no transformaremos vidas, ¿verdad? Es necesario que el conocimiento vaya de la mano del actuar. Y esto es lo que Jesús le dice a este experto en la ley. Haz eso y vivirás. Haz eso y vivirás. Entonces Jesús le responde a este hombre reconociendo que lo que él había dicho estaba muy bien y que lo que él conocía y lo que él sabía acerca de la ley era un conocimiento muy bueno. Pero mire que Jesús no le interpreta, no busca darle una interpretación. ¿Por qué? Porque él ve que este hombre tiene claro lo que la ley dice, ¿verdad? Lo tiene claro. Entonces, ¿qué hace Jesús? Más bien pasa a la aplicación. No se para en la interpretación, pasa a la aplicación y le dice, haz eso y vivirás, ¿verdad? Ahora, recordemos que en la hermenéutica y en los que hemos tenido la oportunidad de vivir los procesos de capacitación, se nos ha dicho que la hermenéutica o el estudio bíblico se nos divide en tres facetas. Cuando hablamos del estudio bíblico inductivo, estamos hablando de una etapa de observación, estamos hablando de una etapa de interpretación y estamos hablando de una etapa de aplicación. Mira que Jesús le pregunta al experto en la ley, le dice, ¿qué has leído tú? ¿Verdad? ¿Qué has observado? Entonces, lo primero, la observación. Luego le pregunta, ¿y qué interpretas de esa ley? Entonces, le da la interpretación, este hombre le da la interpretación, amarás al Señor tu Dios, amarás al prójimo. ¿Qué le faltaba a este experto en la ley? Muy sencillo, aplicar. Le faltaba aplicar. Por eso Jesús no se queda en un diálogo de la interpretación diciéndole si está bien, si está mal, o se queda dentro de un diálogo de la observación, pero te faltó observar esto en la ley. No, Jesús pasa de una vez a la aplicación, porque lo que le falta a este hombre es hacer eso para poder vivir esa vida eterna, ese plan perfecto de Dios para su vida. Entonces, aquí hay una diferencia entre existir y vivir, ¿verdad? Nosotros existimos, tenemos vida eterna y otra cosa es vivir, usamos la vida eterna. Cuando nosotros creemos en Cristo, lo que quiero decir es que cuando nosotros creemos en Cristo se nos otorgó la vida eterna, ¿verdad? Y esa vida nos da unos beneficios. Eso es existir en este caso. Pero cuando hablamos de vivir la vida eterna, no estamos hablando de vivir cuando estemos en la eternidad. Muchos creen y piensan que la vida eterna es un paso después de la muerte, cuando la Biblia no expresa nada de eso. De hecho, el apóstol Juan dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, al que has enviado. Entonces la vida eterna en realidad se trata de conocer a Dios, pero no solamente de un conocimiento racional, sino de un conocimiento que se va de la razón a la experiencia. Todos nosotros nos hemos acercado a tener procesos de discipulado, y el discipulado lo que nos permite es eso, conocer. Conocemos, pero si ese conocimiento no pasa a una experiencia viva, si yo no transmito vida, simplemente lo que hago es existir, pero no vivir. Y Dios, a través de Jesucristo, le quiere llevar a este hombre un mensaje nuevo. Este hombre ya sabía, ya conocía, ya había tenido procesos de discipulado fuerte, extensos, completos, y lo quería llevar a un nivel diferente de experiencia en la vida cristiana. Y le dijo, es hora de que tú apliques. Entonces este hombre, como de pronto todos nosotros nos pasa, pues quiso justificarse, ¿no? Y bueno, así lo dice la Biblia, pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad?
Esto nos permite ver algo importante en este experto en la ley. Como lo dije anteriormente, él era un bueno observando, él era bueno interpretando, pero en su aplicación tenía de pronto algunos problemas. Mira que él tenía claro quién era Dios, por supuesto. Por eso la pregunta de este hombre no es ¿y quién es Dios? Sino ¿y quién es mi prójimo? Esto nos permite ver que este hombre tenía problemas en sus relaciones. Amaba a Dios, sí, lo amaba, definitivamente sí, pero le faltaba la otra parte que le iba a permitir vivir completamente la experiencia de fe o disfrutar de la vida eterna, y es amar al prójimo. Por eso él se justifica diciendo, es que no sé quién es mi prójimo, necesito que alguien me diga quién es mi prójimo. Entonces, eso quiere decir que él no veía ni a su familia, ni a sus amigos, ni a aquellas personas que lo beneficiaban como sus prójimos. Y dentro de este esquema, entonces Jesús hace algo importante para ilustrarle de manera más clara y poderle responder a esta pregunta que lo único que quería era hacer, era buscar una justificación y no ir algo más allá, a una profundidad más allá, que era lo que Jesús a la final quería con este hombre. Me encanta porque Jesús no le recrimina, no lo juzga, no le dice, venga para acá que le voy a enseñar. No, Jesucristo, por medio de estas preguntas y por medio de esta reflexión y aún en medio de las excusas que pone este hombre, Jesús le va a dar una respuesta a la necesidad de él. Y eso lo hace a través del ejemplo que nos da de este buen samaritano. Para ilustrarnos entonces, me gustaría, ya que lo leímos, ahora me gustaría acompañarlo en esta tarde con un video que nos recuerde la historia del buen samaritano. Rápidamente lo vamos a poner por acá. Listo.
Me encanta este ejemplo. Estoy seguro que estábamos esperando que saliera letras o salieran voces. Me encanta este video porque no tiene nada de eso. ¿Saben por qué me encanta? Porque a veces las imágenes valen más que las palabras. Y yo creo que, o no sé si a usted le pasó, que viendo el video, cada versículo iba viniendo a su mente del paso a paso. A mí me pasa mucho eso viendo este video, que cada versículo viene a mi mente. Y bueno, es inspirador porque cuando nosotros hablamos en Lucas 10 del buen samaritano, estamos hablando de un hombre que en otras versiones, por ejemplo en la Nueva Traducción Viviente dice un samaritano excluido, un samaritano rechazado. Eso nos muestra la condición de este hombre, ¿verdad? Pero dentro del mismo escenario también plantea que, que hay dos personas principales, un sacerdote, un levita. Y seguramente dentro de esta misma idea tendríamos que poner en el escenario este hombre que es judío y unos ladrones, ¿verdad? Me gustaría ponerte en contexto un momento rápido antes de entrar a profundizar un poquito en esta verdad. Recordemos que Roma era experta en hacer rutas comerciales. De ahí es que viene el dicho que todos los caminos conducen a Roma. Israel era una provincia romana, por lo cual dentro de Israel también habían rutas comerciales. En esas rutas comerciales habían ladrones. Entonces, este hombre que está caminando dentro de esta ruta comercial, efectivamente va de un punto hacia el otro, dice que va de Jerusalén a Jericó, y en el camino se encuentra con un problema. Unos hombres lo roban, no solamente lo roban, sino lo golpean, asumen que este hombre queda muerto, pero la Biblia dice que casi muerto, ¿verdad? Y lo dejan ahí. Y pasa en el escenario, después del hombre que fue golpeado, es este sacerdote. Dice que pasa el sacerdote, lo observa, lo mira, ¿verdad? Pero lo que hace es que le pasa por al lado y sigue su camino. Y luego pasa un levita, y mire que hace una diferenciación entre el uno y el otro, porque la Biblia hace diferencias entre el sacerdote y el levita. El levita era el hombre que ponía su vida al servicio de la casa del Señor, pero el que auspiciaba los sacrificios era el sacerdote. Entonces había una diferencia entre sacerdote y levita. Los dos pertenecen a las clases religiosas de la época, sí, pero uno tenía un cargo mayor que el otro. Entonces uno diría, el sacerdote, por tener el cargo mayor, debió haber actuado en favor de este hombre. Pero bueno, no lo hizo el sacerdote. Pues el levita, que conoce lo mismo que el sacerdote, que no está en la misma posición del sacerdote, debió haber actuado a misericordia con este hombre. Pero ninguno de los dos lo hace. Ahora, dentro de la ley, sabemos que Dios le pide a los sacerdotes y a los levitas que antes de celebrar las fiestas y antes de auspiciar cualquier ofrenda de sacrificio o holocausto o cualquier cosa, ellos no podían acercarse ni a un animal muerto ni a una persona muerta, porque automáticamente quedaban impuros. Eso decía la ley en el libro de los Levíticos. Entonces estos hombres que están pasando por el camino ponen sus creencias religiosas por encima de las relaciones. Ponen las convicciones, sus convicciones religiosas por encima de lo que realmente es importante. Y recordemos que Jesús le está hablando a un experto en la ley que entiende. Seguramente este hombre tenía una posición de estas. Tal vez era un levita, tal vez era un sacerdote, tal vez era un escriba, un fariseo. De por sí, de pronto era alguno de esta clase. Entonces, cuando Jesús le pone un ejemplo con referencia a estos hombres, es porque sabe que puede llegarle al corazón de este hombre que ocupaba un cargo en la clase social religiosa importante, porque era un experto, y lo confronta con esta realidad. Y es que ahí empieza a plantearle y a moverle la cabeza a este hombre, a este experto, cuando lo lleva a debatirse entre qué es más importante. ¿Qué es más importante? ¿Es más importante las creencias religiosas o es más importante las relaciones?
¿verdad? Ahora, no quiero darle una connotación negativa a las convicciones. Las convicciones son importantes. Las convicciones son las que me dan seguridad, las que me solidifican en la vida, las que me muestran el camino, las que me mantienen en los momentos de prueba. No está mal tener convicciones, pero cuando las convicciones se me vuelven en religiosidad, he ahí el problema. Y el problema de este sacerdote y este levita era que para ellos era más importante su religión que ayudar a una persona que tenía necesidad. Ahora, ellos podían justificarse, por supuesto, podrían decir, yo no fui quien lo robó, yo no fui quien lo golpeó, yo no soy quien para velar por él, no soy ni familiar de él, ni soy amigo de él, no tengo asuntos legales con él no es mío, no me pertenece, no es mi discípulo, no es una persona importante para mí. Y la verdad es que si lo ayudo puedo terminar en problemado. Porque no solamente la ley me va o me van a señalar por la ley, sino también voy a quedar mal ante la sociedad. Y recordemos que Jesús le dice a los fariseos en su momento, le dice, ustedes son sepulcros blanqueados, que por fuera son tumbas hermosas, se ven divinos, todos lo ven con sus trajes y dicen, wow, estos son increíbles, pero por dentro ustedes están muertos, están podridos, ¿verdad? Entonces, mira cómo Jesús empieza a transformar la mente de este hombre, este experto en la ley, con personas que están dentro de su sociedad, con personas que seguramente él conoce, que podrían ser muy cercanos a él, y los confronta diciéndole, actuaron mal porque prefirieron lo que no era importante sobre lo que realmente es importante. Ahora, pasa este samaritano, después de esto pasa este samaritano. Recordemos que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, tenían ciertas rivalidades. Este hombre iba de viaje, seguramente estaba ocupado, seguramente iba también a comercializar, iba a hacer algo, un negocio importante, no lo sabemos, la Biblia no nos lo plantea, pero si está pasando por la ruta comercial es porque seguramente iba a hacer algo, y este hombre que ve a este judío en el piso, lo que hace es que siente dolor por él, se compadece, dice la Biblia. ¿Y qué es compadecerse? Apiadarse, condolerse, conmoverse, estremecerse, humanizarse, es ponerse en la necesidad de la persona. Lo vio mal, lo vio angustiado, lo vio sufriendo, estaba casi muerto, lo vio apaleado. Y se puso en su lugar y dice que se va y lo recoge, o sea, se humilla a sí mismo, se baja a sí mismo, ¿sí? Y lo voltea, y como lo vimos en el video, que de pronto nos ayuda a entenderlo un poquito mejor, le empieza a limpiar las heridas. Ahora, yo no sé si como en el video este hombre llevaba gasas, pero probablemente no era así, no llevaba gasas, y le tocó despojarse de parte de su ropa para poderle vendar y poderle limpiarle las heridas a este hombre. Usó su vino, y recordemos que en el tiempo de Israel, se tomaba vino como hidratación, porque las fuentes de agua no eran tantas, entonces se necesitaba del vino para mantenerse hidratado. Y este hombre que está atravesando este camino de comercio, que seguramente no fue tan fácil porque habían ladrones, prefiere darle de su sustento de vida, esta fuerte hidratación, para vendarle sus heridas, pero no solamente eso, para sellarlas usa su aceite, seguro el aceite que usaba para sus comidas. Entonces este hombre le da recursos a este otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se conmueve, porque le duele la situación que está viviendo, porque para él es más importante no poner las clases, no poner los pretextos sociales, sino que él ve un hombre en necesidad y decide acercarse y ayudarle. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Por eso Jesús le dice a este hombre, y vuelvo y recalco lo que Jesús le dice a este hombre, le dice, haz eso y vivirás. Haz eso y vivirás. Porque es que no podemos quedarnos solamente en el plano del conocimiento. Es momento de actuar.
Y yo le pregunto en esta tarde y en estos tiempos tan difíciles que han vivido, seguramente usted está en un lado o en el otro, seguramente usted está viendo todo lo que está pasando a nivel de sociedad, pero también a nivel de salud. Seguramente hay cosas que a usted le causan dolor, le causan angustia, pero yo le pregunto en esta tarde si aquel que usted tiene al frente no es de su agrado, pero necesita de usted, ¿qué haría? ¿Se condolería? ¿Tomaría usted a uno de estos protestantes o a uno de estos policías que de pronto fue herido o de pronto a alguno que está en posición de gobierno? ¿O tomaría usted a alguno de estos empresarios que están mal? ¿Los tomaría y les ayudaría? ¿Sería usted de aquellos que se conmueve, que siente el dolor? Porque eso es lo que hizo este samaritano que de creencias profundas religiosas no tenía nada. Porque los samaritanos tenían conflictos con los judíos, por lo cual el pensamiento judío no les era de su agrado. Ellos creían en Dios, sí, por supuesto, tenían claro quién era Dios, pero que fueran profundos en sus creencias religiosas, no. Pero este hombre actuó mucho más conocedor de Dios que el mismo sacerdote y el mismo levita. Ahora, Jesús sin mayor interpretación lleva al experto en la ley a que entienda que este hombre lo que necesitaba era ayuda y que era necesario que alguien le llevara a cabo esa ayuda. Entonces, el samaritano literalmente lo que hizo fue decir, yo puedo brindarle la ayuda, yo prefiero darle mi ayuda. Conectó la mente con los pies. Conectó la mente con los pies. No solamente se quedó con lo que tenía acá, sino que puso sus pies, como lo vimos el fin de semana pasado cuando hablábamos de la armadura y hablábamos del calzado del apresto del evangelio. Se puso ese calzado, tomó a este hombre, lo limpió, lo vendó. No solamente eso, se lo llevó a un hostal, lo puso allá, le pagó al mesonero, le dijo, mira, aquí le dejo. Pero no solamente eso, la noche anterior estuvo pendiente de él, que no sufriera, que no se muriera, que sus heridas no trascendieran, porque le aseguro que si este hombre se hubiera enfermado aún peor, este samaritano va y le consigue un médico, porque como lo que lo llevó a actuar de esta manera fue que se compadeció, y como el experto en la ley dijo, amarás al Señor Dios, pero amarás al prójimo como a ti mismo. Este samaritano pensó de la misma manera y dijo, como me gustaría que hicieran conmigo, voy a hacer con este. Y ofreció todos sus recursos para ayudarlo. Este hombre conectó la mente con los pies. Y ya para ir cerrando este tema, Jesús le pregunta, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Mire que Jesús no le responde la pregunta de quién es el prójimo. No, a Jesús no le interesa eso, porque Jesús sabe que lo que este hombre está haciendo es justificarse. Y Jesús lo quiere llevar a pensar, a meditar, a trascender. Y le dice, ¿cuál de estos piensas tú que es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y dentro de esta idea es pensar a profundidad lo que significa ser el prójimo. Por eso el intérprete de la ley sin ningún otro argumento dijo, el que se compadeció de él, ¿verdad? El que se compadeció de él. Y bueno, si bien es cierto que Jesús lo está llevando en un momento de reflexión, este hombre, como les dije al inicio, tenía claras muchas cosas en su fe. Por eso le digo que las convicciones sí son importantes, pero cuando las convicciones se convierten en religiosidad, tenemos un problema gravísimo, porque es que Dios no nos llamó a ser religiosos, nos llamó a ser espirituales para conectar a otros dentro de esa espiritualidad. Y entiéndase bien espiritualidad, no como el mundo presume la espiritualidad, sino la espiritualidad en una conexión con Dios y una conexión con mi prójimo. Por eso este hombre contesta bien a la pregunta. Contestó el que se compadeció. ¿Y qué es compadecerse? Se apiadó, se condoló, se conmovió, se estremeció, se humanizó. Entonces Jesús le dice, anda entonces y haz tú lo mismo. Y con esto concluye Jesús, ve y haz tú lo mismo. Quiero que tengas entonces en cuenta tres lecciones finales. La importancia de pasar del Dios dogmático al Dios definido. ¿Es importante creer en Dios? Por supuesto que sí. ¿Es importante conocer a Dios? Por supuesto que sí.
¿Es importante relacionarse con Dios? Por supuesto que sí, pero no se me puede volver un dogma. No se me puede volver un dogma, no se me puede volver algo inalcanzable, porque es que una cosa es la idea que yo presumo acerca de Dios y lo que realmente es Dios, ¿verdad? Y para eso yo necesito definir quién es Dios. ¿Y cómo lo defino? Yendo a las Escrituras, conociéndolo a través de las Escrituras, viviéndolo a través de las Escrituras y llevando a otros a que experimenten a través de esas Escrituras lo que yo creo acerca de ese Dios real. Por eso era necesario definirle a este hombre lo que Dios esperaba de él, que no solamente se trataba de conocer, sino de hacer. Al Dios de la relación y la experiencia. Y esto es brutal. Y esto me encanta porque es que esto es real. El cristianismo se basa en la relación y en la experiencia. Cuando yo me relaciono con Dios y experimento a Dios, naturalmente tengo que llevar a otros a que experimenten de esa misma gracia y esa misma misericordia. Yo no me puedo simplemente quedar con una experiencia cognitiva, sino se hace necesario que yo ponga ese amor y ese servicio en una práctica vivencial. Si tú no estás haciendo eso, te estás estancando en la vida cristiana. Y aquí es donde muchos cristianos se preguntan, pero yo ya no sé qué más hacer. Yo leo la Biblia y siempre es lo mismo. Yo oro y siempre es lo mismo. Yo leo los libros de cristianos y siempre es lo mismo. Sencillo, no estás creciendo, porque es que parte del crecimiento es el darle a otros. Te estás inflando, pero no estás llevándole a otros esa experiencia de vida, no estás transmitiendo vida. Y es que en Dios está la relación y la experiencia. Las dos cosas van en conjunto. Y es necesario que yo lo entienda para que lo transmita así a otros. Por eso nosotros somos una iglesia formadora de líderes y ayudamos a cumplir la gran comisión, porque entendimos esta verdad, que era necesario llevar a otros el reino de los cielos. Recuerde lo que Jesús le dice al escriba: estás próximo a entender cómo entrar al reino de los cielos. Y lo último es crear una mente de lo individual a lo colectivo. Debemos dejar de ser egoístas. Es necesario dejar ese egoísmo religioso. Es que yo estoy aquí desde mi posición, desde mi casa, desde mis creencias, cuando hay un mundo que se está acabando y que necesita de la iglesia y necesita del cristiano. Así que claramente es un llamado a pasar de ese egoísmo individual religioso a una experiencia de fe que vaya a un mundo que necesita oír de Cristo Jesús. Ok. Bueno, ¿qué les parece entonces si cerramos esta tarde entonces con una oración? Dándole gracias a Dios por esta palabra que trajo a nuestra vida, a nuestro corazón, por este desafío que trajo a nuestro ser. Y bueno, sea el Señor en medio de su misericordia y su gracia, mostrándonos a cada uno de nosotros conforme a su voluntad, lo que espera Él de nosotros. Padre bueno, gracias. Gracias, Señor, porque una vez más motivas nuestro corazón y nuestra mente, Señor, a amarte, Señor, y a servirte, pero también, Señor, a darnos por otros. Gracias porque esto es lo que dice el apóstol Juan: y en esto conoceréis que sois mis discípulos, que dais la vida por otros. Señor, en el nombre de Jesús, a través del ejemplo de este hombre, de este samaritano, motiva nuestro corazón, Señor. Motiva nuestro espíritu a ser trascendentes en nuestra vida cristiana. Que la experiencia de fe no se quede solamente en lo que hay en la cabeza, sino que trascienda al actuar y al vivir, y que otros, Señor, se identifiquen contigo por vernos a nosotros siendo piedras vivas que llevan testimonio real de quién eres tú y de lo que esperas para este mundo, Señor. Perdónanos, Señor, si como iglesia nos hemos quedado en cosas que son vacilantes, en cosas que, aunque son buenas, no es lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Y motiva nuestro corazón, Señor, a ser sal, luz y levadura en un mundo que necesita de ti. Que la experiencia del amor, Señor, que la experiencia del servicio encarnado en una realidad de nuestra vida sea lo que haga que este mundo, y hablemoslo más localmente, que Bogotá, Señor, pueda conocerte, Señor. Que de nosotros, como faro de luz, Señor, otros se quieran acercar a ti. Que no piensen de nosotros, Señor, que por nuestra experiencia de fe lo que hacen es alejarse, sino que, Señor, que cuando ellos nos vean a nosotros, te vean a ti y quieran acercarse, Señor, para que te conozcan, para que te experimenten, para que te vivan, para que realmente, Señor, confiesen que tú eres Jesús y que no hay otro Dios como tú, Señor.
Gracias por la oportunidad, Señor, de esparcir el reino de los cielos, de esparcir el evangelio de la gracia. Gracias, Señor, porque como lo dice el apóstol Pablo, por eso no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios que trae salvación para todo aquel que en él cree, primeramente para el judío y luego para el gentil. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos das la oportunidad de esparcir ese evangelio, de llevar esas buenas nuevas. Y gracias porque como en Lucas 10, anteriormente a la parábola del buen samaritano, tú te regocijarás por todo lo que el Señor hará en nuestras vidas, porque personalmente, Señor, yo lo que más deseo, Yacine Rodríguez, lo que más desea, Señor, es expandir el reino de los cielos y demostrar tu gloria y que toda lengua y toda nación confiese que Jesús es el Señor y que no hay otro Dios. Permítenos a cada uno de nosotros como miembros del Senfol y de Jerreel hacerlo de esta misma manera, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden las actividades de la semana. Martes tenemos el ayuno, jueves tenemos los profesionales, los miércoles estamos en procesos de capacitación normalmente y el día viernes tenemos el cambio de la vigilia. Recuerden que yo no va a ser el segundo viernes esta vez, sino va a ser el primero junto con la convocatoria nacional. Muchísimas gracias y bueno, Dios les bendiga. Gracias por estar hasta este momento aquí.